¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13:41 minutos. Arrancamos ya Atlántico Noticias en este miércoles 11 de noviembre, una jornada en la que las cifras de la pandemia continúan encendiendo todas las alarmas en Europa. Justo en el día en el que se firmó el acuerdo con Pfizer para comprar 300 millones de dosis de vacuna para Europa, nos encontramos con las peores cifras. Situación pésima, por ejemplo, en Italia. Allí han llegado a contar 580 fallecidos solo en el día de ayer. Muy similares a cifras que se dan en Francia, Reino Unido, incluso España. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Cuál es la mejor estrategia en estas circunstancias? En un momento se lo vamos a preguntar a un médico epidemiólogo especialista precisamente en gestión de pandemias. Otra de las noticias del día, el anuncio hecho por el gobierno del estado de que va a bajar el precio de las mascarillas en España. Estos días se habla mucho de vacunas, hemos visto de plazos de efectividad. Miguel Vega, ¿en qué punto se encuentran las vacunas en las que se trabaja? Sí, a final de año podríamos contar con la vacuna de Pfizer y BioNTech. Las farmacéuticas han confirmado que las pruebas realizadas en la fase 3 han generado hasta un 90% de efectividad. Esperan poder estar vacunando masivamente de cara a la primavera. Pero otra candidata también tiene muchas posibilidades. La vacuna de AstraZeneca y Oxford podría estar lista en los próximos meses. Otros países también están trabajando en prototipos de vacuna, pero se encuentran en fases menos avanzadas. Y fíjense que la Exposición Internacional de Importaciones de China se muestran robots que ayudan precisamente a controlar la pandemia, sobre todo en laboratorios, mejoran la eficacia y evitan situaciones de contagio. Luego lo vemos. Y aquí en Canarias, ya saben, muy pendientes de la situación de la inmigración irregular. No cesa la llegada de personas en cayucos a las islas. Luego nos vamos en directo hasta Arguineguín, en Gran Canaria, pero hoy otro lugar del mundo donde se viven situaciones similares. En la frontera entre México y Estados Unidos hay un campamento de refugiados. Isiar, cuéntanos cuál es su situación. Precisamente es una de las políticas más criticadas de la era Trump, fue su agenda migratoria, una tolerancia cero que tuvo como consecuencia la creación precisamente en las fronteras de estos campos de refugiados y migrantes. Allí celebran la derrota del expresidente y espera que Biden sea mucho más protector con este grupo de personas. Pues de Estados Unidos seguimos hablando aquí en Atlántico Noticias en Washington. El presidente electo Joe Biden intenta comenzar a trabajar, pero Donald Trump sigue manteniendo acusaciones de fraude en el recuento de votos y su equipo continúa recaudando fondos para realizar esas demandas. Y ha habido polémicas declaraciones del presidente de Brasil en muchos aspectos. Jair Bolsonaro ha dicho en un discurso, entre otras cuestiones, que desde el gobierno federal pues se evita reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones americanas. Lo amenaza con usar pólvora si le impone barreras comerciales. Y desde el año 2013 hasta ahora la economía venezolana ha caído hasta en un 92%, lo dice la Asamblea Nacional. Lo han calificado como el peor colapso económico en la historia reciente del mundo. Y este 11 de noviembre para China es el Día de los Solteros, el Single Day, una jornada con marcado carácter comercial, ya saben, que se extiende en todo el mundo. Uno de los mayores portales de venta online en China dice que hoy va a haber 56.000 millones de dólares en ventas. Y ante las dificultades que va a encontrar este año, quizá Papá Noel, pues se buscan alternativas para llegar a todos los niños. Sus ayudantes se apuntan a reuniones virtuales para coger los encargos. Así lo han organizado, luego lo vemos desde una empresa de entretenimiento de Londres. Vamos a arrancar con esa situación de contagios en Europa. Las medidas de momento no se notan, las medidas de restricción en la cifra de fallecidos. De hecho, los datos que llegan desde países como Francia, Reino Unido o Italia son similares a las que se daban en meses de abril o marzo. Con más de 31.000 hospitalizados y 4.700 en las unidades de cuidados intensivos, Francia comienza a trasladar a pacientes COVID a otros países para evitar la saturación del sistema. Y es que a pesar de llevar más de una semana en confinamiento, el país suma 472 muertes y ya son más de 42.000 los fallecidos. 35.100 nuevos positivos y 580 muertes ha sumado en el último día Italia, la cifra más alta en los últimos 7 meses.
100.000 pruebas diarias quiere hacer Bélgica antes de final de mes. Con esta medida pretende reducir su tasa de contagios, la más alta de Europa. Pero con 13.500 el último día ya ha superado el 1.000.000 de positivos desde que comenzara esta crisis sanitaria. Una semana llevan los alemanes confinados, pero por el momento el ritmo de positivos no para. Ya superan los 700.000, 18.400 las últimas 24 horas. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que creará un comité para frenar la pandemia. Pero por el momento el país americano vuelve a batir récord de contagios, más de 160.000 en la última jornada. Esto está provocando que los hospitales de ciudades como California estén al borde del colapso. Y hoy Europa ha concretado la firma con Pfizer para la compra masiva de su vacuna. 300 millones de dosis que aseguran podrán estar administrándose ya en los países europeos a principios del año que viene, pero hay otras que siguen en pruebas y que también pueden estar disponibles, Miguel, en poco tiempo. Sí, el final de la carrera de la vacuna contra la COVID-19 podría estar mucho más cerca. Esta misma semana la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech han anunciado que su candidata ha logrado un 90% de efectividad. Si no surgen nuevos contratiempos, podría distribuir 50 millones de vacunas a final de año y serían necesarias 2 dosis. Cuenta con un problema de distribución. Es necesario mantenerla a temperaturas inferiores de menos 80 grados. Una noticia que rápidamente ha valorado el ministro de Salud alemán, un país que se encuentra confinado desde esta semana debido al incremento de casos. Hasta este punto no estaba claro si una vacuna podría reducir la infección o prevenirla, y ahora parece que podría funcionar y eso es alentador. La otra vacuna candidata se desarrolla en el Reino Unido. Tras ser paralizada en 2 ocasiones después de que 2 pacientes presentaran síntomas, los estudios de la vacuna de Oxford y AstraZeneca siguen sus pruebas. Aunque en principio los ensayos apuntaban que estaría lista en diciembre de este año, los últimos informes apuntan a marzo. La Unión Europea ha firmado un acuerdo para contar con 300 millones de dosis una vez esté lista, mientras países como Australia ha comenzado a producir y prevé tener 31 millones de dosis preparadas en primavera. Esto se suma a nuestro programa general de más de 3.500 millones de dólares que estamos invirtiendo para garantizar que los australianos estén a la cabeza del mundo a medida que avanzamos hacia la siguiente fase para lidiar contra el COVID-19, que es la fase de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud estima que en verano de 2021 se podrá vacunar a los grupos de riesgo, pero habrá que esperar hasta 2022 para una inmunización masiva. Según el presidente de España, Pedro Sánchez, la vacuna llegará a nuestro país en marzo de 2021. Es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia y al término de ese plazo de 6 meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento. Pues vivimos esta segunda ola tan preocupante, así que vamos a hablar hoy con Lucas González, es médico, epidemiólogo, experto en gestión de crisis complejas, en particular experto en gestión de pandemias. Señor González, buenas tardes. Buenas tardes. Usted ya preveía esta segunda ola como inevitable, pero una vez que la vivimos y además con estas cifras, la pregunta es ¿qué hacemos ahora? Es inevitable, pero lo que no es inevitable es cómo reaccionamos frente a esto. Y lo que hay que hacer está muy claro. Afortunadamente, toda la información que estaba a lápiz a principio de la pandemia ya está puesta en tinta. Esto se transmite por vía aérea, se transmite más en entornos cerrados y sabemos que tenemos que usar 2 herramientas que son las mascarillas bien usadas, con buen cierre lateral, y la ventilación. Son las 2 herramientas fundamentales que tenemos para prevenir los contagios, especialmente haciendo hincapié en los entornos cerrados. Efectivamente, oficinas y otros lugares. Disculpe, señor González, decía que efectivamente eso se sabe perfectamente, es casi lo que todos ya controlamos, pero entonces, ¿por qué se están dando estas circunstancias que nos llevan a contar 580 muertos, por ejemplo, en Italia o más de 400 en España? Pues porque todas las segundas olas, la onda invernal es más grave porque estamos luchando contra condiciones físicas que hacen que nos metamos más en casa, que estemos más unos con otros
y que estemos todos ya muy cansados de esta cuestión. Hay que usar el optimismo que puede generar el tema de las vacunas, que pueden estar listas dentro de un montón de meses, van a estar listas después del invierno, para darle un buen empujón a las estrategias preventivas. Y hay que usar más estrategias preventivas, hay que afinar todas y cada una de ellas. Las mascarillas bien usadas, con buen cierre lateral, las ventanas bien abiertas. Efectivamente, esa es la clave, la acción, además de manera continua en salud pública, en información a la población, al margen de que parezca que ya uno está cansado del mensaje, no cejar en esos mensajes que se deben hacer llegar día a día, ¿no? Sí, ese cansancio lo tiene todo el mundo, lo tiene sobre todo la gente, los sanitarios. Están en muchos casos en los sitios donde hay una epidemia intensa, están realmente pidiendo ayuda al resto de la población. Y para muchísima gente el factor predominante es la incertidumbre y el no saber qué es lo que podemos hacer. Y eso hay que aclararlo, y hay que aclarar sobre todo por qué. Hemos aprendido a no fumar en las cafeterías. Vamos a poder aprender a reducir los contagios en las oficinas, en los colegios, en los sitios donde la gente se reúne, y es posible contribuir con nuestra respiración porque se transmite a partir de gente que no está con síntomas o que tiene pocos síntomas, eso lo sabemos. Claro que los asintomáticos son la clave, y podemos fijarnos también en la situación específica de Canarias, señor González, en tanto en cuanto la situación es mucho mejor que la península, pero no se debe bajar la guardia, que ese ha sido el mensaje que más hemos repetido estos días, porque es clave seguir manteniendo esta situación que es buena. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Canarias para que se estén dando estos datos tan buenos? Bien, el clima nos ayuda. El clima nos ayuda a mantener las ventanas abiertas, y lo que hay que hacer es seguir abriendo las ventanas. Perdón que me ponga pesado, pero es que no hay muchísimas más cosas. La vacuna llegará cuando llegue, y mientras tanto es mantener las mascarillas, y hay que insistir en un tema con el tema de las mascarillas, que es las mascarillas hay que usarlas siempre que estemos con no convivientes directos. Si nosotros compartimos la mesa del desayuno con alguien, con 1, 2, 3, 4 personas, esos son nuestros convivientes directos. El resto, los amigos, la gente de la oficina, la gente de la cafetería, la gente de todos esos sitios, no son convivientes directos. Con ellos, mascarilla bien puesta. Pues todos. Parece que esos mensajes son claros, que aunque sea un virus complicado de entender, sabemos lo suficiente como para saber actuar en estos meses hasta que llegue la vacuna, ¿verdad? Exactamente. Y si acaso hay que usar el optimismo que da la vacuna para decir, venga, vamos a darle un empujón porque ahora es nuestro periodo sin vacuna y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Es el momento que estamos esperando para decir, bueno, ¿cuándo apretamos? Ahora. Claro, están apretando precisamente con las medidas en los países de Europa, se está optando por confinamientos en puntos como Francia o Reino Unido, hay lugares como España en los que se están planteando pues esos cierres parciales, perimetrales, como quieran llamarse. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Optar ya directamente por un confinamiento general en un país, tal y como están las cosas? Yo creo que los confinamientos hay que usarlos de forma más quirúrgica, más acotada en el espacio y acotada en el tiempo. Hay que hacer... Y importa mucho más que sean rápidos. Es decir, cuando vemos que empieza a haber un aumento, es posible que sea muy recomendable hacer un confinamiento breve de 2 o 3 semanas para controlar la cosa. Es mucho más fácil apagar un incendio que es pequeñito. Es usted especialista, ya decimos, en gestión de pandemias, se ha enfrentado muchas veces a cómo se gestiona una gripe común, que muchas veces es muy peligrosa también, pero ahora, ¿qué es lo que han aprendido los expertos en gestión de pandemias de toda esta situación? Lo que hemos aprendido es que es muy, muy importante la colaboración de los seres humanos unos con otros, de la población entre nosotros, de los políticos entre ellos y de los políticos y la población. Por ejemplo, una de las cosas que está clarísimo que hay que hacer es mejorar las posibilidades de que la gente haga aislamiento y cuarentena en su casa. Para eso hay que hacerle la compra a los vecinos y hay que buscar la manera de tener el máximo de contactos posibles registrados para ayudarnos unos a otros a superar ese bache. Es mucho mejor tener microconfinamientos, confinamientos de unas cuantas personas, que tener un confinamiento masivo. Entonces, ayudarnos unos a otros, la generosidad es rentable.
Pues estaremos pendientes de los datos de toda Europa y invitamos en otra ocasión a Lucas González a que esté con nosotros porque hay mucho por hablar todavía de esta situación que afecta al mundo. Gracias, señor González. Gracias, hasta la próxima. Bueno, pues ya ven, también el contagio de sanitarios es una de las cuestiones más preocupantes en esta situación. En China tratan de frenarlo, han diseñado dichos robots que serán los encargados de tomar muestra y ayudar al personal para evitar que los profesionales se contagien. La tercera exposición internacional de importaciones de China, celebrada en Shanghái, ofrece una plataforma global a los robots que están ayudando a combatir la pandemia. Es el caso de Yumi, un robot colaborativo de 2 brazos desarrollado por el líder tecnológico suizo ABB, con funciones que aumentan tanto la precisión como la eficiencia. Podemos utilizar robots para realizar trabajos de preprocesamiento de ácido nucleico o muestras médicas para realizar pruebas, reducir el contacto del personal y aumentar la eficiencia. Omron, fabricante japonés, mostró una línea de producción donde los robots colaboran con los humanos en la fabricación. El conjunto fue diseñado para reducir el riesgo de contagio al disminuir el número de personas en un entorno de trabajo. Aumenta la eficiencia para el control de la pandemia. Existe una enorme perspectiva de desarrollo para equipos y placas de circuitos, productos y software de aparatos eléctricos. Robots más eficaces a la hora de prestar apoyo técnico al humano en la fabricación y en las pruebas de laboratorio. Bueno, vueltas con los resultados electorales en Estados Unidos siguen sin ser reconocidos por la administración Trump, al tiempo que el presidente electo Joe Biden empieza a tener ya contacto con líderes internacionales. Biden ha dicho que Estados Unidos vuelve al juego. Desde Washington tiene más información Jacobo Lucy. Sigue adelante el conteo de las boletas y el presidente electo Joe Biden, que ya alcanzó la cifra de 270 votos electorales, trabaja en el proceso de transición del poder. Sin embargo, el presidente Donald Trump continúa cuestionando el resultado sin conceder la victoria al demócrata, bloqueando la transición y afirmando con su equipo legal que ocurrieron fraudes e irregularidades en el conteo de las papeletas. Esto, pero, sin presentar ninguna prueba concreta. Esto al cierre de este informe. Frente a este bloqueo, el equipo de Biden dijo podría tomar acciones legales para forzar la actual administración. En medio de esta situación, varias figuras alrededor del presidente afirmaron que el mandatario tiene derecho a cuestionar el resultado y en el Partido Republicano solo algunos senadores felicitaron al ex vicepresidente Joe Biden por la victoria, mientras el resto del partido no habló, o como hizo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, elogió las victorias republicanas en las elecciones antes de decir que el presidente Donald Trump tiene razón al no conceder la carrera presidencial porque ningún estado ha certificado sus resultados todavía y están varias demandas presentadas por el equipo de abogados del presidente. Al no conceder la victoria de Biden fue también el secretario de Estado Mike Pompeo, quien incluso sugirió, sin pruebas, que el presidente había derrotado al demócrata y que habrá una transición sin problemas a una segunda administración Trump. Pompeo dejó en claro que no ve que la elección haya concluido y en un momento se refirió a la importancia de contar todos los votos legales, cosa que se hizo y se está haciendo, como afirman las autoridades en los varios estados cruciales. Esto ocurre mientras varios líderes mundiales se han puesto ya en contacto con Biden. El presidente electo ha hablado con los líderes de Canadá, Reino Unido, Irlanda, Italia, Francia y Alemania. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Televisión Canaria. Pues esa victoria proyectada a priori del demócrata Joe Biden en las elecciones del 13 de noviembre representa un nuevo comienzo, dicen, de un joven de Houston y su familia, cuya experiencia de vida comparten miles de inmigrantes indocumentados, que son precisamente pues el blanco de la política migratoria de la administración Trump. Nos lo cuenta Arnaldo Rojas desde Houston. El resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es una realidad que muchas veces soñó este joven inmigrante, a quien las políticas migratorias del gobierno Trump no le permitían vivir tranquilo. Yo no sabía que ya había ganado el presidente Biden o que había perdido el presidente Trump. Y cuando vi el celular, yo lo único que pude hacer es llorar porque sentí ese soltar esa tensión que ya se había cargado por 4 años.
Una tensión que César Espinosa tradujo en acción y activismo en Houston, Texas, donde dirige la organización Fiel, que nació de la necesidad de empoderar a la población inmigrante indocumentada. Con arrojo, este joven soñador se convirtió en la voz de muchos que pensaban que sus días estarían contados en este país. Frenar la inmigración indocumentada ha sido una de las prioridades del gobierno Trump y uno de los temas más populares entre sus millones de simpatizantes. La pesadilla empezó hace 5 años, cuando el entonces candidato Trump empezó a hablar de que los mexicanos éramos violadores, que éramos criminales, etcétera, etcétera. Lo que queremos que la gente sepa es que ahora no se van a solucionar estos problemas inmediatamente, pero nos da una nueva pauta para poder trabajar con una administración que esperamos que trabaje con nosotros. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. El presidente de Brasil ha tardado en digerir esa derrota de Trump. Ese resultado supone que el país pierda su principal aliado internacional y que va a tener que lidiar con una mayor presión por su política medioambiental. Jair Bolsonaro, sin nombrar a Biden, reta al presidente electo y defiende la soberanía de Brasil. Nos lo cuenta Beatriz Correa. El presidente Jair Bolsonaro sigue siendo uno de los pocos jefes de Estado del mundo que todavía no reconoció la victoria de Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos. En sus primeras declaraciones sobre el tema, Bolsonaro lanzó referencias bélicas inéditas para un gobernante brasileño. Sin nombrar directamente a Biden, Bolsonaro dijo que hay un gran candidato a jefe de Estado que amenazó levantar barreras comerciales contra Brasil si el gobierno no apaga el fuego en la Amazonía. El presidente brasileño afirmó que en casos como este, la diplomacia por sí sola no es suficiente. Cuando se termina la saliva, hay que tener pólvora. No se necesita usar la pólvora, pero los demás tienen que saber que uno tiene pólvora, declaró. Desde São Paulo, Beatriz Correa para Televisión Canaria. Entonces hablamos ya de la migración de personas desesperadas, que es una realidad muy dura en muchas partes del mundo. Lo vivimos aquí en Canarias, se lo hemos contado, lo viven en Grecia y desde hace mucho tiempo también en un campamento de refugiados que está precisamente desde la frontera de México y Estados Unidos. Isiar Pérez. Y es que una de las políticas más criticadas de la era Trump sin duda fue la política migratoria. Su tolerancia cero tuvo como consecuencia la creación de estos campamentos de migrantes donde esperan que Biden sea mucho más protector con este grupo de personas que intentan acceder al país. Una de las promesas de Biden precisamente en la campaña fue acabar con la llamada emergencia nacional creada por Trump para desviar los fondos de defensa para continuar construyendo el muro. También promete paralizar las deportaciones y entre otras cosas devolver a más de 500 menores a sus padres que son procesados judicialmente por precisamente intentar entrar a Estados Unidos. Vamos a escuchar cuáles son algunas de las expectativas de algunas de las personas que viven en estos campamentos que esperan en la frontera por acceder a un futuro mejor. Me siento muy contenta pues al saber que tenemos un nuevo presidente que lo va a saber valorar, porque tenemos mucho tiempo de estar sufriendo aquí en el campamento. Tolerancia cero, nos humilló, nos maltrató, por eso esperamos y confiamos el compromiso que tiene Biden. Estoy casi seguro de que van a venir más caravanas para aquí a Estados Unidos y más que todo de mi país, Honduras. La atención de los expertos en meteorología se centra en el Atlántico, en la evolución de la tormenta tropical Zeta. Así es la imagen del satélite en la que se ve cómo se ha ido formando el centro de esta tormenta que avanza por el Atlántico hacia el norte. Dicen que en las próximas horas podría convertirse en un huracán de categoría 1. Ahí tienen la imagen de la evolución del cono de la tormenta. No se cree que pueda alcanzar a Canarias, pero sí que llega a afectar, por ejemplo, a Madeira con vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora, incluso lluvia intensa, ya ven, en ese archipiélago en Madeira. Consecuencias muy graves, eso sí, del paso de otra tormenta tropical ETA por Centroamérica ha dejado un panorama desolador. El presidente de Honduras, que Juan Orlando Hernández, ha visitado el norte del país. Los afectados son miles. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, informó que van registradas 63 personas fallecidas y más de 50.000 personas evacuadas por el paso de la tormenta tropical ETA en el territorio hondureño. Lamentablemente, ahora ya se cuentan 63 fallecidos. 50.120 personas han sido rescatadas. 50.120 personas.
Y una operación bien compleja, porque las aguas eran turbulentas, no eran aguas mansas. En medio de la noche, la gente en los techos. El municipio de La Lima y Villanueva quedaron devastados por las inundaciones, por lo que ya se desplegó un equipo de respuesta rápida para la limpieza y drenado de las comunidades afectadas, concluyó el presidente. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Esta es la calle principal de la aldea Tenedores en Morales y Zabal. Aquí, más allá de una inundación, pareciera que fue el epicentro de un sismo de grandes magnitudes. La noche del pasado jueves fue como vivir en el mismo infierno. Así lo describen los habitantes de la aldea Tenedores, ubicada a 27 kilómetros de Morales, en Izabal. El agua no les dio tiempo de nada. Todo se lo llevó en cuestión de segundos. No le dio tiempo de salir, de sacar cosas porque rompió de un solo el agua. Durante la tragedia ocasionada por ETA en los primeros días de noviembre, vimos muchas imágenes de rescates de personas que habían quedado atrapadas en sus viviendas, pero también cómo eran rescatadas las mascotas de las familias. Carolina, junto a su familia, tiene un albergue para mascotas. Nos avisaban, ¿verdad? Hay un animalito en tal lado, entonces íbamos, otros también, personas que estaban rescatando y me decían, Carol, fíjense que aquí hay 3 animalitos, ¿será que los podemos llevar al albergue? Son cerca de 30 perros y 20 gatos que están en este albergue. También en Panamá, cientos de personas han resultado damnificadas, en concreto en la región de Barú, tras desbordamiento de ríos. Los ciudadanos esperan una ayuda humanitaria que no acaba de llegar. Nicanor Alvarado nos da los detalles. Buenas tardes, me encuentro en uno de los albergues de la comunidad de San Valentín en Barú. Aquí hay cerca de 80 familias que lo perdieron todo esta semana. Hablamos con el coordinador de este lugar que asegura que si no fuera por la solidaridad de los vecinos, aquí estarían pasando páramos todavía. Este albergue está en las páginas, ¿verdad? Y no estamos recibiendo la ayuda de parte del gobierno como debía ser. Aquí del día 1 se faltaban colchones, frazajes, todo eso y no hemos recibido. Lo corto que ha llegado en esa parte es de la solidaridad del pueblo. Esta no es una comunidad inaccesible, está a apenas unos metros de la carretera a Barú y quedó inundada por encima del metro cuando el río Chiriquí Viejo se salió de su cauce. En este albergue la Caja de Seguro Social ha instalado servicios de salud, entre ellos pruebas de COVID-19. Ha sido muy duro para todo, aquí todo el mundo, aquí todo el área ha sido afectada. Se estima que en esta zona de Chiriquí hay cerca de 600 personas damnificadas. Y el paso fronterizo entre Ecuador y Perú está cerrado por la pandemia. Desde hace meses hay bandas criminales que tratan de hacerse con el control de los pasos clandestinos. Desde Ecuavisa, canal de la Alianza Informativa Latinoamericana, han elaborado este reportaje. La pandemia obligó el cierre del puente internacional entre Ecuador y Perú, pero eso no significa que el paso de personas y mercaderías se haya detenido. ¿Cómo y por dónde circulan? Redes de contrabando se han adueñado de una extensa franja fronteriza. De inmediato, constatamos cómo operan. Pasos improvisados cruzan el canal que divide ambos países. Dirían que esas son formas normales de cruzar, pero no. Aquí las bandas delictivas deciden quién pasa, cuándo debe hacerlo y cuánto pagará por usar esos caminos clandestinos. Pero estos pasos son ilegales. Claro, ilegales. El contrabando nunca va a morir. ¿Y ustedes traen mercancía acá? Claro, pasajeros. Lo que ven, hermano. Llegó la noche y en el camino encontramos más evidencias. Frente a nosotros, vehículos de carga buscaban los pasos ilegales. Hay otros pasos por donde pueden circular vehículos con carga más pesada en este contrabando en la frontera sur. Pero en uno de estos puntos clandestinos hemos encontrado también algunas chozas, que son los puntos de control de aquellos vigías que se hacen cargo de cada uno de estos pasos. Esta fogata aún se mantiene prendida, es decir, aquí había personas y que al vernos llegar se escondieron entre la maleza. Esto es parte de las redes del contrabando en la frontera con Perú. Es un negocio ilegal, pero para ellos rentable. Cobran desde $1 a cada persona que quiera pasar. Por cada puente clandestino cruzan cientos de personas al día. O sea, ustedes les cobran $1 para no asaltarlos, para no Exactamente, para cuidarnos supuestamente. Nos cobran $1 aquí y $1 allá. Todos los días tengo que pagar eso. En nuestra próxima entrega les mostraremos la estructura de estas redes y cuál es la respuesta de las autoridades ecuatorianas.
Vamos ahora a mirar a Venezuela porque allí se ve una situación muy complicada en cuanto a la economía. Según la Asamblea Nacional, la crisis es muy profunda, no solo económica, también social y política, y a esto se suma la pandemia. Un país que, según los expertos, está totalmente paralizado. Más datos, Adriana Núñez. Venezuela protagoniza el peor colapso económico en la historia reciente del mundo, según la Asamblea Nacional. Desde el año 2013 hasta la fecha, su economía ha caído un 92%, muchísimo peor a lo registrado durante 25 años de conflicto armado civil en Liberia o durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, de acuerdo con los datos del diputado opositor y economista Ángel Alvarado. Pero no solo esto, Venezuela suma 3 años en hiperinflación y 7 en recesión. Tan solo el mes pasado la inflación fue de un 23%, que comparado a otros países de América como Colombia, muchísimo más que la inflación que esas naciones pueden vivir en todo un año. ¿Y esto qué significa para los venezolanos? Que no puedan hacer presupuestos, que no puedan prepautar las compras, porque día a día y mes a mes los precios de los productos aumentan. Más allá de todo está el tema de la pobreza. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, 9 de cada 10 ciudadanos dicen no tener suficientes ingresos para poder comer. Y todo esto, por supuesto, ha sido provocado por el colapso en la industria petrolera venezolana, pues la producción del crudo en el país está volviendo a niveles de hace prácticamente 40 años. Esto se suma también a la crisis de los servicios públicos y también a la falta de actividad comercial durante la pandemia de coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Vamos ahora al Congreso de los Diputados en Madrid. Arranca allí, ya lo ha hecho, el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Hoy la ministra María Jesús Montero además ha adelantado, Silvia Mascareño, que baja el precio de las mascarillas, ¿no? Sí, el Gobierno bajará el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Hay que recordar que en Canarias se les aplica tan solo el 3% de IGI, que ese anuncio, como decías, lo ha hecho la ministra de Hacienda en la sesión de hoy. Debate las enmiendas a la totalidad, a los presupuestos, primer examen a las cuentas públicas, 7 peticiones de rechazo sobre la mesa, entre otros del Partido Popular, de Vox, de la CUP, de Foro Asturias, de Junts pel Cap y de Coalición Canaria. Y es que los nacionalistas canarios denuncian que las cuentas incumplen el fuero de las islas. Pero el Gobierno está tranquilo porque tiene casi garantizado el apoyo del bloque de la investidura. Hoy se da por hecho también el apoyo de Bildu, mientras Ciudadanos pone una línea roja para seguir negociando, y es que el castellano siga siendo lengua vehicular en la nueva ley de educación, en la ley CELA. Bueno, hoy es 11 del 11, se celebra, entre otras cuestiones, el Día del Soltero en China, se lo conoce como el Single Day, una jornada que se ha convertido en un día de compras y que se está extendiendo promociones en todo el mundo con descuentos. Tras la caída del comercio durante los primeros meses de este año, provocados por la pandemia, el gigante chino del comercio online, Alibaba, espera alcanzar 56.000 millones de dólares en ventas solo hoy, solo esta jornada. Los expertos dicen que aumentarán las compras de productos de marca. Vamos a hablarles ahora de cine. Canción sin nombre es el título de la película peruana que va a ir a los Oscar por ese país para participar en la categoría de Mejor Película Internacional. Es un largometraje dirigido por Melina León y que cuenta con participación de esta casa de televisión canaria. La película está inspirada en hechos reales. Narra la historia de Georgina Cóndor, una mujer cuya hija recién nacida desaparece de una clínica falsa durante la década de los años 80. La cinta cuenta además con participación de actores canarios, como es el caso de Michael Hernández o Ruth Armas. No te preocupes de la plata. Pues precisamente tenemos hoy con nosotros a la actriz y también directora del Festival de Cine de Galda, Ruth Armas. ¿Qué tal, Ruth Armas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues enhorabuena para todo el equipo en el que se integra precisamente Ruth Armas, una cinta que ya había tenido además muchísimos reconocimientos y ahora llega casi el más importante, que es ser precandidato o candidata a los Oscars, ¿no? Sí, exacto. Estuvimos en Cannes, yo tuve la suerte de estrenar allí, de estar presente y ahora con esa buena noticia de ser precandidato, o sea, candidato y a un paso de estar nominados, que podrían. Claro, porque tiene posibilidades en tanto en cuanto todos esos premios que ha ido recibiendo esta película, que ya decimos cuenta con la participación de Televisión Canaria, pues hacen que sea una candidata muy buena, una historia muy potente la que cuenta Canción sin nombre.
Sí, precisamente uno de los, el director del Festival de Huelva estuvo en Cannes, vio la película, estuvo seleccionada en su festival, tuvo los 4 primeros premios, mejor película, mejor director, mejor foto, la fotografía en blanco y negro de Inti, o sea, es una pasada y bueno, va triunfando, está ganando muchísimos premios en todo el mundo. Y cuenta una historia de esas que a veces no se cuentan y que necesitan de que el cine pues las haga públicas, esas historias de mujeres a las que le robaron sus hijos, muy comunes aquí en España y que también ocurrían en ese país, ¿no? Sí, parecido a lo que pasó en España, pues esta película cuenta un poco a final de los 80 el robo de los niños y cuenta, claro, la historia de una chica que le roban el niño su hija y pide ayuda a un periodista para que intente investigar a quién lo hizo. Es un retrato de la sociedad de la época y el uso además del blanco y negro, Ruth, le da un toque especial. Tiene un poquito de similitud y no quería yo referirme a Roma, pero es verdad que es la última que contaba una historia también de personas que no están habitualmente retratadas en el cine, ¿no? Sí, a mí me recuerda a Roma y el éxito de esta película es casi el color, o sea, el no color, el blanco y negro que la hace como más mustia, más te hace referencia a la época, te lo deja todo más sobrio, más triste, más... Yo creo que, y además que Inti Brión es uno de los mejores directores de fotos del mundo para mí. Estamos viendo imágenes de esta película en las que no se ve demasiado a Ruth, pero es por una razón, es que su personaje desvela parte de la trama y por eso lo hablábamos antes, Ruth no está en ese tráiler, pero tu personaje es el de una secretaria, ¿verdad? Sí, soy la secretaria del periodista, del protagonista, y él le ayuda. Al principio, le para ahí a los pies cuando llega a pedir ayuda, y luego le ayuda al periodista a saber dónde están esas personas que roban niños, dónde están y cómo ir hasta ellos. ¿Cómo fue el proceso para contar con actores canarios, como es el caso de Ruth Armas en esta cinta peruana? Fue justamente con otra película que está en Televisión Canaria, La Isla del Viento, que también estoy ahí participando como actriz, y justo la productora, porque es coproducción española, claro, y también hay producción canaria, pues me presentaron para que Melina me hiciera el casting por Skype, y me hizo el casting por Skype y me fui como, a las 2 semanas, y estuve una semana rodando en Perú. Bueno, y estamos en un momento además en el que es importante reivindicar el cine, que se vea en salas en un momento tan complicado para la cultura, también para los rodajes de cine. Ahí está Ruth Armas con ese Festival Internacional de Cine de Galdar, también un poquito tocado por la pandemia, ¿no? Sí, este año es más virtual que nunca, como estamos ahora, que es esto del teletrabajar. Y de alguna manera se tenía que hacer, de alguna manera esos encuentros virtuales que tenemos con profesionales del cine canarios, que se están celebrando esta semana por medio de Zoom, no queríamos dejar que pasara, este año se quedara sin blanco, se quedara sin cultura, se quedara sin un poquito el festival, aunque fuera de esa manera. Me da esa pena, pero el año que viene yo creo que vamos a estar muy, muy, muy bien, eso espero. Esperemos volver a hablar con Ruth Armas para hablar de que esa película peruana es candidata a los Oscars, con perdón de la película española. Sí, ya tiene que ser una porque sea la peruana. Gracias, Ruth Armas, un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablarles aquí de Canarias, de la situación que continúa siendo muy complicada en cuanto a la llegada de cayucos en las islas, en el muelle de Arguineguín. Se lo vamos a contar con detalle en un ratito en el Telenoticias 1, es el punto que más problemas genera. Se encuentran 2.000 personas. La organización Human Rights Watch ha denunciado hoy que estas personas están hacinadas y que no se están respetando los derechos básicos. Uno de los asuntos a los que vamos a referirnos en el Telenoticias 1, pero Isiar, hay más contenidos en los que trabajamos, ¿verdad? Así es, porque estamos muy pendientes de la visita de la ministra Reyes Maroto a Canarias, donde presentará y lanzará una campaña junto al presidente Ángel Víctor Torres para promocionar el archipiélago como destino seguro, sobre todo para el mercado británico y alemán. También estaremos en Tenerife, en La Laguna, porque allí han ardido 2 coches muy cerca de un bloque de viviendas. Veremos si han habido daños materiales o personales. Continuamos en esta isla, en Tenerife, porque también Santa Cruz de Tenerife ha presentado las propuestas para el cartel del carnaval. A partir de las 2:30 en el Telenoticias 1 les contamos cómo pueden votar a su favorito.
Pues en un momento lo vemos. Antes les hablamos del café, uno de los productos más conocidos y consumidos en Italia, y por eso ese país realiza una campaña para que este producto sea reconocido por la UNESCO. Para la familia Sacuela, el espresso es una forma de vida. Después de 5 generaciones, su receta para el éxito sigue siendo un secreto muy bien guardado. Hay un montón de secretos, si los cuento ya no habría secretos. Pero en primer lugar, obviamente hay una mezcla, el tueste y el uso correcto de todas las máquinas. Todo eso es lo que hace un buen espresso. Espresso es el café italiano, un arte creado en 1884 y ahora inseparable de la cultura cotidiana. El espresso pertenece a Italia e Italia pertenece al espresso. Es rico no solo en sabor y cuerpo, también tiene sabor a relación y comunicación. Este valor más allá de la taza es algo que Sacuela conoce bien. Forma parte de un consorcio nacional que quiere que el espresso sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial Inmaterial. Importan de 20 países diferentes y aseguran que el espresso perfecto es una ciencia compleja. Después de la fase de tueste, el café se almacena entre 48 horas y 28 días. Este mes el grupo lanzó un sitio web para recopilar firmas y opiniones. Los productores afirman que el reconocimiento de la UNESCO ayudaría a proteger el espresso contra los productos extranjeros que utilizan erróneamente la marca. Como productores, esto también sería para nosotros como una categoría. El consorcio presentará formalmente su caso a la UNESCO en noviembre. Hablamos ahora de una investigación realizada desde la Estación Biológica de Doñana. Han analizado el cerebro, fíjense, de casi 400 abejas de 93 especies diferentes y han concluido que las más tiquismiquis, por así decirlo, a la hora de comer, las que tienen dietas menos diversas, tienen el cerebro más grande. Se trata del primer estudio que se hace sobre por qué unas abejas tienen el cerebro más grande que otras. Un misterio que se había encontrado entre otros animales, pero que nunca se había comprobado en insectos. Mientras las autoridades sanitarias italianas hablan de una situación incontrolada frente a la crisis, desde ese mismo país llegan imágenes para la esperanza. Es el caso de Stefano Bozzini, tiene 81 años y ahí lo ven, cada día se sienta frente a la ventana del hospital donde está su mujer ingresada por COVID. Toca el acordeón, como lo escucha, para que ella sepa que él está ahí. Es músico. Tras 47 años de matrimonio, dice nunca habían estado tanto tiempo separados. Bueno, la pandemia lo complica todo, pero hay algunos que encuentran su camino. Por ejemplo, los ayudantes de Papá Noel, así que no hay preocupación. Los niños podrán contarle en primera persona cómo se han portado y qué quieren que les deje. Merry Christmas, Merry Christmas. Bueno, en Reino Unido han creado una aplicación para que los más pequeños de la casa puedan hablar con Papá Noel, con videollamadas, y pues podrá atender los pedidos de todas las casas y se respetará la distancia de seguridad. 102 años se cumplen del final de la Primera Guerra Mundial y en Australia han rendido homenaje a las víctimas en ese país. Las amapolas iluminaron la ópera de Sydney durante el amanecer bajo el sonido de una corneta solitaria. Más de 60.000 australianos murieron en ese conflicto, 150.000 resultaron heridos. Con este homenaje nos vamos por hoy. Ya saben que en nada se quedan con el Telenoticias, primera edición.